Pues estamos aquí con Fina nuevamente, que tiene más cosas que contarnos después de todo el revuelo que ha habido en YouTube. Y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fina? Pues muy bien, empezando el año bastante bien. Hombre, tampoco es que sepa mucho. ¿Qué más quisiera yo? Que ser Dios para saberlo todo. Pero Bueno, bueno, pues algo quedará por ahí todavía. eso es así. Esta vez va de preguntas y respuestas. Ha habido un buen Vale, amigo mío que me ha enviado una serie de preguntas. Y bueno, pues empezamos por la primera, ¿vale? empezamos. Empezamos. La primera es, si no recuerdo mal, dijiste que un guardia civil o policía, no me quedó claro, eso es lo que pregunta, te aconsejó cambiar la fecha de tu nacimiento. ¿Tienes idea de por qué? Policía Nacional. Policía. Sí, hombre, claro que tengo, yo al menos lo entendí así. Yo entendí que cuando yo intenté ver los números de la matrícula por la parte trasera del coche, porque digamos que Calvé estaba apoyado en la parte delantera, hacíamos así bueno, no sé cómo decirte, él estaba apoyado sobre su capó, la parte de delante, ¿no? Pero tapaba los números, ¿sabes? Pero la matrícula, o sea, las letras se veía perfectamente. Valencia a Z. ¿Decís que no coinciden esas fechas, esa matrícula? Pues no lo sé. Yo solamente entiendo que ahí tuvieran cambiado la matrícula por una falsificada. Ellos podían. ¿Me oyes? Sí, 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 te estoy escuchando. Ah, es que oí un ruido raro, digo, a lo mejor no me podéis No, escuchar. no, no, te estoy escuchando, todo bien. Entonces, yo no recuerdo, o sea, ¿qué quieres que te diga? Yo no tenía ni carne de conducir, me saqué el carnet por eso, ya te lo dije la otra vez. Sí. Pero vamos, que fuera falsificada, pues no os lo puedo decir. Pues interesante. Pasamos a la pregunta número 2. Hablaste, si no recuerdo mal, de otro chico de 14 al que también habían intentado secuestrar. ¿Sabes algo más O sea, al respecto? Si todavía vive, por bueno, ejemplo. ese chico, supe algo en su momento, porque, vamos a ver, su padre, cuando se hizo, yo trabajaba en el Banco Exterior, cuando me pasó eso estaba yo en el Banco Exterior, ¿vale? En el Banco Exterior fija, o sea, con mi seguridad social y todo, no sé si me explico. Sí. Yo, lo del bar era extra. Bueno, del bar, casas y lo que me saliera, porque oye, yo he sido muy trabajadora. Pero mi nómina era Banco Exterior de España, que no era Banco Exterior, sino una empresa de limpieza. No sé si sé explicarme de las que entonces. Mira, la empresa te digo esta cómo se llamaba, Vega, y era de Madrid. Vega. Empresa Vega, de Madrid, pero llevaba todo el Banco Exterior de España entera, ¿vale? Bueno, y yo después, oye, pues los fines de semana, ahí estuve muy poco tiempo, en el Islas Canarias estuve como un mes o mes y pico, porque, mira, te explico. Esto me puso en agosto y yo entraría más o menos a mitad de junio, o sea, era cara el verano. Porque entonces, los fines de semana por la noche, viernes y sábado, estaban todos los bares llenos, ¿sabes? Y yo empezaría pues a la mitad más o menos de junio. Y estuve hasta poco después de que me pasara eso. Hasta que ya buscaron a otra persona y yo me fui de allí. Prefería hacer casas y trabajar de día, no de noche, ¿sabes? No es que empezara de noche, allí yo empezaba sobre las 7:30 de la tarde, más o menos, había que preparar cosas, ¿no? Y eso, hasta tenían cocineros fijos, ¿eh? Había 3 cocineros fijos allí, ¿sabes? Y camareros también. Bueno, camareros había 2 y un dueño. Pero, y dos de limpieza, que éramos yo y limpieza, eso, y pues en aquellos tiempos no había fregaplatos de bares. Y pues todo lo que había que fregar, recoger cocina, lo hacíamos nosotras, otra chica y yo, ¿vale? Yo estaría, como mucho, estuve allí 2 meses, ¿sabes? Sí. Iba viernes y sábado por la noche, de tarde, bueno, empezábamos sobre las 7 o 7:30 hasta que se cerraba. Se cerraba a las 11:30, dejábamos a las 11:30 y nos daba, bueno, comidas no, pero se hacían otras cosas, ¿no? Servir otras cosas. Pues después a recoger y dejar todo limpio para el día siguiente. Yo calculo que sería sobre la 1 más o menos. 1 y pico cuando acabábamos. No te puedo decir hasta el horario porque cada día tardamos 1 hora, claro, ¿sabes? Pero bueno, pues eso simplemente. Y respecto a lo que me has preguntado antes de sobre la fecha de nacimiento, era el policía más mayor que estaba en esa comisaría. No sé porque yo de cargos no entiendo. A ver, y menos, bueno, aquel señor que era policía nacional de la comisaría
digan lo que digan, todo existía de Cardenal Bello, eso sí que te lo aseguro. Y eso se podría averiguar, porque es una comisaría nacional, no era ninguna. Y él lo que pretendió decirme, yo así lo entendí y lo sigo entendiendo, era que no intentara averiguar nada de esa gente porque eran muy peligrosos. No sé si me explico. Sí, a la perfección, que eran muy peligrosos ya en ese entonces. Exactamente. Si había salido esa noche de eso, que no me volviera a meter, que no intentara saber quiénes eran. Porque ya te digo, ellos se llamaban por su nombre, Alfonso, por su nombre. En los apellidos no, ¿eh? Yo no sabía que se llamaba Calvé, ni el otro Bermúdez de Castro, ni. Los nombres sí, se llamaban por su nombre. Por su nombre. Alfonso, exactamente. Entonces yo entendí eso y lo sigo entendiendo, que aquel señor, el Policía Nacional, se dio cuenta perfectamente que yo lo que quería era despistarme del pequeño grupo que éramos, pues era Bermúdez de Castro, Alfonso Calvé, el guardia civil, que iba de paisano porque no estaba de servicio, y su hermana, que yo creía que era su mujer, después me enteré que era su hermana, y allí había 3 policías más, uno, este señor, el más mayor, que a mí me dio la impresión de que era el que mandaba allí, ¿sabes? Y otros 2 más jóvenes serían pues unos 30 y tantos, 40 años, ¿sabes? Y los otros estaban ahí hablando y discutiendo, yo tenía la cabeza, yo no sé cómo decirte, estaba que entendía y no entendía y estaba hecho un lío, ¿sabes? Sí. Y yo lo que intenté para saber quién era aquella gente, porque ya te digo que desde el primer momento me di perfectamente cuenta que era gente rica, o sea, que no eran 2 delincuentillos o 3 delincuentillos de Chichiná, ¿sabes? Y claro, la única solución que yo tenía era ver la matrícula de la que correspondía a ese 131 blanco. El policía este se dio perfectamente cuenta y me cogió del brazo y me dijo, quieta, que hoy has vuelto a nacer, cambia la fecha de nacimiento. A ver, y yo ahí ya me quedé, no sé ni cómo explicarme, vamos. O sea, ¿te quedaste en blanco, en shock? Sí, me quedé como diciendo, madre mía, ¿qué hay aquí? Me quedé en blanco. En shock no, porque yo no soy de las que sufren shock aunque tenga un libro por delante. Bueno, si tengo un libro me da miedo, ¿sabes? Pero no sé, cuando te pasa una cosa de esas y no estás... Porque es cuando esto empezó en Valencia. Empezó antes de mí, ya te dije que había empezado con un niño. Yo creo que fui la segunda o la tercera, no lo sé seguro. Pero bueno, fue del principio, de esta gente empezaba a hacer cosas raras, ¿sabes? Cosas raras. Y claro, no pude ver la matrícula bien, pero ya te digo, las letras las vi perfectamente. Valencia AZ. Que fuera o no fuera falsificada, no lo sé. No se me ocurrió ni pensarlo, la verdad. ¿Sabes? No se me ocurrió ni pensarlo. Claro, no sé lo que sería. Claro, es que para que se pueda entender, es una red, obviamente la red tendría matrículas falsas, es de lógica, porque todo eso, si tenían contacto con la policía y más el Alfonso Calvé. Era director de la policía, ¿eh? Claro, es que no estamos hablando de un tipo cualquiera, es que además era exgobernador civil de Alicante años después, pero el hecho del intento de secuestro que tú tuviste fue la década de los 70 prácticamente, en los principios. Sí. No, amigo, 77. Claro, años 70. De finales del 70, claro, prácticamente. Es decir, es la época cuando toda esta gente en Valencia se veían portadas del semanario El Caso con que habían aparecido cadáveres y toda la historia. Por eso digo que todo está unido. Sí. No, es que ya te digo que por esa época, sin recordar fechas, porque la verdad es que yo las fechas ya, no es que no las, que tampoco han pasado muchos años, pero aquí desaparecía gente, sobre todo chicos y chicas, no te confundas, y gente más mayor también, pero sobre todo niños y niñas, adolescentes. Aquí en Valencia te puedo decir los que tú quieras porque eso tiene que gustar en algún sitio. En El Caso seguro, porque yo muchísimas de ellas, mi padre le gustaba mucho el periódico El Caso y lo compraba siempre, ¿sabes? Claro. Aunque mi padre, bueno, no se enteró, se lo dije yo después, mucho después de lo que me había pasado. Bueno, se lo dije después cuando 2 personajes, y tú sabes de qué voy,
y quién eran. Sí. Aparecieron en mi casa un domingo sobre las 10 de la mañana, me dijeron que íbamos a un sitio y no fui, era gente oficial, tú lo sabes. Sí, 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 Era sí, gente sí. oficial, que perfectamente podían haberme llevado por las buenas o por las malas, donde ellos hubieran querido. Claro. Así de claro. Sí, estamos No hablando. voy a decir quiénes eran. Claro, estamos hablando de rango, estamos hablando de gente de rango. Gente que podía. Gente que. Exactamente, claro. Gente que podía. Y vamos, con sus credenciales presentes. También te puedo decir que vinieron 4, 2 se quedaron abajo en su coche oficial y subieron a mi casa. Se llamaron al timbre y yo abrí y subieron y se quedaron, no llegaron a entrar a mi casa, pero bueno, se quedaron en el ascensor, en el trocito que hay de ascensor, entre el piso de enfrente y el mío. Y te puedo decir que esos 2 señores estuvieron presentes en el levantamiento de los cadáveres de las niñas del cárcel. Bueno, o sea, bombazo. No lo reconocí por el nombre, porque yo por la cara sí, por la cara sí. Exactamente, sin la más mínima duda, ¿sabes? Pero claro, ya te digo que era gente oficial. Oficial, o sea que esa gente que vinieron a buscarte, los 2 que estaban abajo y los 2 que vinieron a la puerta de tu casa. Era gente oficial, totalmente, que nos pueden llevar por delante a ti, a mí y a quien les dé la gana. Bueno, pues que la gente se vaya haciendo una idea que esto. A ver si me explico, contando mentiras, porque a mí me contaron una mentira. Claro, o sea, tú lo que das a entender es que esa gente con un clic ya te mete debajo de. Exactamente. Vale. Sí, no, lo digo, perdona la interrupción, es para que la gente anote la idea sobre eso que se llama eliminación externa. Sí. Es así, ¿no? Así, más o menos. Vale, entonces, volviendo al tema de. Vamos a ver, tú imagínate que ahora llaman a tu puerta, llaman abajo, tú abres. En aquellos tiempos no había tanta maldad. Había, pero no lo sabíamos, tanta maldad como ahora hay más todavía. Por ejemplo, oficiales de la policía, por ejemplo, abres el timbre, suben, con el ascensor suben, llaman a tu puerta, yo ya les tenía abierto, me enseñaron sus credenciales totalmente, eran legales. Después me enteré que eran legales, y me dijeron, mire, tiene que venir usted con nosotros a tal sitio porque su marido, yo estaba en trámite de separación, pero todavía no tenía la separación, o sea, él iba ya por su camino y yo por el mío, a ver si me explico. No, pero no teníamos cosas oficiales, ¿vale? Y ha cometido un delito grave, además, me dijeron que delito grave, y el coche, con un coche alquilado, y el coche alquilado va a su nombre. Entonces, claro, tenemos que saber que usted no lo ha alquilado. No había sido en Valencia, esto había sido en Málaga, supuestamente. Ellos me dijeron que en Málaga. Claro, a mí me extraña mucho porque, mi marido sí que era un poco delincuentillo, pero no a ese nivel, ni muchísimo menos, ¿sabes? Él tenía su trabajo, no era a ese nivel ni mucho menos, era un poco golfo, bastante, diría yo, pero no al nivel de lo que me dijeron que había hecho, ¿sabes? Pero no lo sé, como sí que se había metido en el mundo de las drogas, que fue el motivo por cual yo me separé, ¿no? Pues pensé yo que sé, no, claro, me fui con ellos, dejé a mis hijos con mi padre y con la vecina y me fui con ellos. Pero claro, mi sorpresa es que cuando yo monté en ese coche oficial, iban 2, el conductor, otro delante y uno, o sea, el asiento de atrás, yo en medio y uno a cada lado. Y me di cuenta de que no me llevaban al sitio donde me habían dicho. Porque si te dicen, oye, vamos a ir a la Puerta del Sol, y te llevan a Pacífico, pues es totalmente opuesto. Claro, sí, camino opuesto. Sí, continúa, por favor. Exactamente. Cuando me di cuenta que no íbamos por el camino que deberíamos ir, al sitio que me habían dicho, ya digamos que empecé a tener un poco de miedo, aunque no me di cuenta de lo que iba, No me di cuenta de lo que iba. Yo me di cuenta al llegar allí. Yo me di cuenta al llegar al sitio que me llevaron, que no era donde me habían dicho, ni mucho menos. Me habían dicho que íbamos a una comisaría y no fuimos a ninguna comisaría. Fuimos a otro sitio más oficial todavía, en el cual yo no pintaba nada, ¿sabes? Pero vale, yo digamos que me empezó a entrar un poco el miedo y a decir, vale, seguiré la corriente y disimularé todo lo que pueda. Que iba. No me imaginaba que era de lo que me había pasado antes. Al llegar allí,
estos señores, uno de ellos sobre todo, los otros ni hablaron, pero uno de ellos bastante mal educado, también fue bastante mal educado en el caso del Cácer, o sea, en el levantamiento de los niños del Cácer, pues a los chicos que tenían que abrir la puerta, le dijo, que te calles. Le hizo una pregunta al chico y le dijo, que te calles. Y yo me quedé helada, el chaval se quedó helada y yo me quedé más helada todavía, ¿sabes? Y dije, madre mía, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Claro, ya cuando me subieron arriba, a un cuarto pequeñito, me cerraron la puerta, me dejaron cerrada en un cuarto pequeñito, y me dijeron, espérate un momentito que aquí venimos, enseguida venimos. Allí había una revista, no sé si, creo que era de Hola, y yo me puse a verla como si no pasara nada, ¿sabes? Pero yo tenía un miedo que no te puedes ni imaginar. Entiendo. Porque allí no sabía lo que se cocía, hasta que ya esperaron unos minutos, yo diría que unos 10 minutos más o menos, y vinieron los dos otra vez, con dos tipo folios de esos que te enseña la policía cuando quieres reconocer a alguien, ¿no? Ficha policial, ¿no? Sí, no sé cómo se llama eso. Es como dos cuadernos que llevan fotografías dentro, ¿vale? Sí, de personas, sí. Pero solo había 2 fotografías. Claro, lo reconocí perfectamente. Era Alfonso Calvé y Bermúdez de Castro. Pero tipo, o sea, fotografía, pero tipo carne de identidad. ¿Sabes? Solo la cabeza, carne de identidad. Lo reconocí perfectamente. Y ya me di cuenta de que iba la cosa, ¿sabes? Pero no me golía bien. Ellos intentaron sacarme, a ver si yo me acordaba de algo, si me acordaba del coche, si me acordaba de las matrículas, si me acordaba de las caras, y yo le dije que no. Le dije a todo que no. Yo dije, sí, pues usted no los ha visto en ningún lado, son amigos de su marido, son esto, son el otro. Y yo le dije, pues mire, yo no sé si los he visto, ¿no? Es posible, yo trabajo en tales sitios y pues a lo mejor los he visto, pero yo ahora mismo no lo recuerdo, ¿sabes? Sí. Lo recordé perfectamente, ¿sabes? Pero yo, aquello no me golía bien y dije, mejor que no, que sí, ¿sabes? Así que, pues nada, cuando me enseñaron los coches, me enseñaron las caras de ellos, de los dos que estuvieron. Sí, de José Luis, de José Luis y de José Luis Bermúdez de Castro. Lo reconocí perfectamente. Y no ponía ni los nombres, simplemente las fotografías, pegaditas así a la hoja del cuaderno y punto pelota. Bueno, yo muy educada, en fin, intentaron meterme cosas sobre mi marido, que luego le pregunté a él, porque aunque nos separamos y tal, pero no nos llevamos mal. O sea, él hacía su vida y yo la mía, pero punto, no sé si me explico. Sí. Yo tenía los chiquillos, él pasaba de los chiquillos, por supuesto, ni me daba un duro tampoco. Pero bueno, nada. Intenté como hacerme la tonta, parece que soy buena actriz, porque coló. Yo sabía que si, o sea, presentía que si no, y si yo decía que lo reconocía o tal o cual, de allí no salía tampoco, ¿sabes? Joder. Sí, no, sí de claro, pero sí de claro. Y hoy han pasado 48 años y lo tengo todavía mucho más claro. Total, que ya me dijeron que me traían a casa. Ellos les dije que no, que muchas gracias, que el autobús lo tenía ahí cerquita, en la calle La Paz, y que me venía yo solita, que muchas gracias, vale. Bueno, no es que si quieres podemos volverla a llevar otra vez. Y yo digo, calla, ¿sabes? Nada. Me dieron una tarjeta, que creo que no leí ni el nombre. No recuerdo bien si lo leí esa tarjeta o no. Lo que sé es que en cuanto que pude, la rompí y la tiré a un basurero. ¿Sabes? Y esa tarjeta... Ahí metí yo la pata. No pasa nada. O sea, vamos a ver, o sea, volviendo al... Tenía que haberla guardado, pero no la guardé. Bueno, cosas... Tenía pánico, no tenía miedo, tenía pánico. Hombre, ¿sabes? Es para tenerlo después de estar con ese tipo de gente y además Calvé y de Castro, que son dos personajes... Bueno, pero eso se supo después, eso se supo, por lo menos yo por lo menos me enteré después del caso Alcácer, ¿eh? Yo me enteré que eran ellos cuando los vi en televisión que dijeron los nombres y sacaron las fotos. Cuidado. Claro, y a partir de ahí recordaste lo que te pasó en el 77. Exacto. No, yo lo recordaba perfectamente lo que me había pasado y lo relacioné con el caso Alcácer y con mucho menos. Lo que pasa es que no tenía yo ni idea de quiénes eran esos personajes. Claro, los puestos que ocupaban. Exactamente, los puestos que ocupaban y los nombres sí los sabía, Alfonso y José Luis, porque es que ya te digo, ellos, entre ellos mismos, cuando me cogieron en el 600, se llamaban.
por su nombre. No cambiaron. Si la matrícula está cambiada, no lo sé, pero los nombres no los cambiaron. Alfonso y José Luis. Y punto, José. Punto. No dijeron los apellidos, claro. Que la cojas, José, que esto, que el otro. Cuando fue a pegarme un tiro con la pistola, fue a quitársela tal vez, y yo se la quité a los dos, no me digas cómo, y la estampé contra el parabrisas del Guardia Civil que me ayudó después. Madre mía. Eso fue en la Avenida del Puerto, imagínate. En la Avenida del Puerto, pues eso es eso es a lo que vamos ahora, porque esta pregunta tiene relación. ¿Podrías decir más o menos con exactitud el tiempo en que los citados frecuentaban el local a partir de cuando los comenzaste a ver hasta el supuesto intento de secuestro? Pues es que yo te digo una cosa, yo creo, no estoy segura, pero yo creo que en el restaurante los vi 2 veces, pero no te puedes decir exactamente con qué tiempo de diferencia, ¿eh? Porque ya te digo que al principio de yo entrar en el restaurante no fue, sería en julio, más o menos sería principios y mitad de julio, y luego, que esto no sé si, esto sí que te lo conté a ti, creo, en la whiskería de María, la whiskería, una noche, creo que era jueves o creo que era jueves, bueno, no me da igual que si fuera jueves que miércoles, fin de semana no era. Sí que estuve, porque me dijo ella que se hacía, porque ella allí no tenía nunca chicas, estaba ella sola. Y si alguna chica entraba a trabajar allí, desaparecía. De hecho, yo me quedé con ropa y con dinero de una de las chicas que desapareció. Y que casualmente, y eso sí que lo vi en el caso, unos 3 o 4 meses después, la encontraron muerta, ya prácticamente el cadáver descompuesto, en una tinaja de otro puticlub de San Carlos de Rápida, concretamente. En Tarragona. En Tarragona, exactamente. Imagínate, ¿sabes? Yo me quedé con documentación de ella, bueno, porque me quedé con dinero porque tú no lo sabes, porque no existías, no habías nacido. Pero en aquellos tiempos eres mayor a los 21 años de edad. Y antes de los 21 años no podías abrirte una cuenta bancaria. Y esa chica solo tenía una hermana en Málaga y sus padres, era de Cuenca, sus padres habían muerto hacía ya tiempo, no sé, creo que fue un accidente, y su hermana vivía en Málaga y ella se fue, cuando se fue tenía 20 años o así, no recuerdo bien, pero creo que no podía todavía abrirse una cuenta. El dinero que tenía 40.000 pesetas la pobre, pues me lo dejó a mí, ¿sabes? Me dejó una maletita con ropa, una maleta pequeña con su ropa, me dejó las 40.000 pesetas y me dijo, dentro de 10 o 12 días vuelvo, que voy a ver si encuentro trabajo en otro sitio por ahí, porque en Valencia no le gustaba. Bueno, es que esa chica estaba con un chico de árabe, ¿sabes? Que era un macarreta. Él estaba estudiando medicina y él era un macarreta, ¿sabes? Y le sacaba todo el dinero que podía. Y lo que quería era irse de él, además, aparte de que la calentaba de vez en cuando, ¿sabes? Más de vez en vez que de cuando en cuando. Y ella lo que quería era. Entonces estuvo aquí unos días durmiendo en mi casa y me dejó el dinero y no sé qué documentación había. Si había un pasaporte, había el carnet de identidad, eso se lo llevó. Pero el pasaporte, que no sé por qué tendría ya pasaporte, no tengo ni idea. Le firmaría la hermana, porque la que tenía la tutela era la hermana. La hermana de esta mujer. La hermana de que también se llamaba María. María Ángel se llamaba. O sea, y el punto de nexo era la whiskería. Exactamente. O sea, y por lo que tú puedes suponer, es que la whiskería estaba conectado al tema del puerto. Bueno, ya hace tiempo. Sí. Vamos a ver si me explico. Cuando a mí me pasó aquello, yo jamás pensé en María, o sea, en la dueña de la whiskería. Jamás lo pensé. Porque era una chica, o sea, digamos que era como Remedito. Simpática, campechana, te ayudaba en a mí me ayudó mucho económicamente y buscándome trabajo. Yo fui a limpiar a su casa un montón de veces cuando me separé de mi marido, ¿sabes? Me cuidó de mis hijos cuando yo tenía que trabajar en alguno, ella por la noche no, pero por la mañana eso se quedaba con mis hijos, si mi suegra no quería quedarse con ellos, ¿sabes? O sea, me ayudó muchísimo y psicológicamente también me ayudó muchísimo, las cosas como son. Es más, ella fue la primera que me dijo que no se me ocurriera meterme a prostituta,
cosa que ni se me había pasado por la cabeza, ¿sabes? Que yo limpiaba muy bien y me gustaba trabajar y que podía salir adelante sola. ¿Vale? Y es lo que he hecho toda la vida. Pero vamos, ella nunca me aconsejó que yo me metiera, al contrario, ¿sabes? A prostituta y tal. Y en esas fechas, sería en julio, cuando 7 de la tarde, me pidió que si podía estar yo 2 o 3 horitas allí con ella por la noche. Ella cerraba a la 1:30, o si la buscaría también, o a las 2, no lo sé seguro. Podía estar yo, que iba a ir un grupo de amiguetes de Madrid, por no estar ella sola, que le daba un poco de así repelús. Y me dijo, no, porque ella no tenía reservados, ¿eh? Reservados era donde subían a lo que subían. Ella sí, al principio sí, pero luego no, ella se los llevaba a su casa, a los clientes, ¿sabes? Los clientes que querían algo más que tomarse una Coca-Cola o lo que fuera, se los llevaba a su casa, que vivía ahí en la calle Pintor Maida. Y bueno, pues nada, no me venía muy bien, pero dijo, bueno, me dijo, te pago bien, pero hazme este favor y tal. Y yo le debía a ella muchos favores. Digo, pues vale, pero yo me quedaba con mi ropa normal, ¿eh? No te crees tú que yo iba de puticiclista, ni yo tampoco, ¿eh? Ni muchísimo menos. Y me quedé allí. Y esa noche, esa tarde-noche que vinieron estos señores, uno de los que vino era Laína. Después lo reconocí. Allí no lo conocía. Francisco Laína. Francisco Laína. Exactamente, Francisco Laína. No, ni Bermúdez de Castro, ni Calvé tampoco, ni el tercero, que tú sabes quién es, tampoco. Vinieron 7 o 8 señores, muy educados, muy trajeados, estuvieron allí hablando de esoterismo. ¿Qué te gusta a ti? Que me preguntaste si eso, ¿sabes? Pero yo no conocía, en aquel momento no conocía a nadie. A Laína y a otro político también, que no voy a decir el nombre, aunque haya muerto, también estuvo allí. Pero yo en ese momento... ellos todavía no eran, si eran políticos, me imagino que sí, pero no eran famosos. Además, yo la política siempre he pasado y paso de ella, ¿sabes? No me gustó nunca. Laína me cayó muy simpático, los demás no, pero Laína me cayó muy simpático. Estuvieron allí como 15 o 20 minutos, ¿eh? No estuvieron más ni muchísimo menos. Hombre, yo a las 12 menos cuarto de la noche estaba en mi casa, ¿sabes? O sea que no me quedé a cerrarla con ella, ni muchísimo menos. Se tomaron, pues no sé lo que les sirvió a ella, no sé lo que no me acuerdo ya. Se tomaron, estuvieron un rato hablando con ella, tal y cual, le dijeron que le tenían que traer un paquete de no sé qué, un regalo, pero yo no sé nada más. Ni sé lo que sería el regalo, ni cuándo se lo daría, ni si era verdad lo del regalo, ni muchísimo menos, ¿sabes? Nos invitaron también a ella y a mí a tomar no sé qué. Yo siempre tomaba Coca-Cola o Fanta. Y punto pelota. Bueno, en mi casa también tomaba eso, ¿eh? No es que estaba yo todos los días metida en la whiskería. Y nada más. Yo me fui, ellos se fueron, yo me fui, María se quedó allí en su mostrador y adiós, muy buenas. Nada más, ya no sé nada más. Y luego ya cuando se hizo ministro o lo que fuera, el Laína y el otro, pues conocía 3. Mira tú, estos son los que estaban allí, mira María con quién se juntaba, ¿sabes? Madre mía. O sea, quien conocía y tal y cual. Pero nada más que eso. Sí. Nada más que eso. ¿Sabes? Sí. Y luego ya, pues mira, cuando pasó lo de Macastre y otros 3 o 4 casos, bueno, hubieron más casos por aquí, cerca de en la zona donde yo vivo más o menos, pues yo sabía que ahí estaba ya pasando lo que estaba relacionado con lo mío, pero clarísimo, yo para mí lo tenía clarísimo, pero me callé y punto. Y cuando estos señores que me llevaron a ese sitio, que me dijeron que era comisaría y no era comisaría, y me dieron aquella famosa tarjeta, me dijeron, bueno, me dijo uno, claro, te doy esta tarjeta y si alguna vez te acuerdas del nombre, o si son amigos de tu marido, o los has visto en algún sitio o eso, vas a tal sitio y preguntas por este nombre. Y le digas de qué lo conoces o de lo que te acuerdes, pero solamente a él. Solamente a él. Al resto de que no se enteren de nada. ¿Tú crees que eso es normal? No, no es normal. Es un tema de Estado. O sea, en definitiva, eso es cuando inteligencia empieza a investigar. Por eso pide máxima, máxima discreción para que no se. Sea, claro. Si yo me hubiese acordado de algo, que me acordaba y dije que no, yo no tenía que haber ido a una comisaría normal. Yo tenía que haber ido a ese sitio con la tarjeta, preguntar por ese señor y a ese señor decirle de qué me acordaba. O sea, cuando a ti te intentan secuestrar,
Sí. que te meten en el coche. ¿En qué punto exacto acontece el Pues, intento? espera, te voy a explicar. No recuerdo, era sobre el 200, 220 más o menos. Pero te voy a explicar para si hay alguien de Valencia o tú conoces a alguien o quieres averiguar algo, podrías hacerlo. No recuerdo exactamente, pero mira, era la calle Islas Canarias. Vale, la calle Islas Canarias, el restaurante este y varios otros, otros y otros fronteras bajas, daban a las dos calles. Daban a calle Islas Canarias y por el otro lado a la avenida del Puerto. Entonces, habría como unos 15 metros del restaurante este por la calle de Islas Canarias. Sí. Había como unos 15 metros a la calle Samuel Ross. ¿eh? Cruzabas de Samuel Ross, cruzabas la calle Islas Canarias y hace una especie de calle más estrechita que Samuel Ross, y sales ya a la avenida, que sería una finca nada más, o sea, una casa, porque en aquellos tiempos la casa era vieja, ahora no, o sea, era como una especie de casa vieja, ¿no? Ocupada y tal, pero casa vieja, o sea, 5 o 6 metros, ¿sabes? Sí. Y del restaurante Islas Canarias había, pues eso, de 6 a 10 metros de donde intentaron a mí cogerme. Y un poquito más hacia la izquierda, o sea, ya viniendo, o sea, yendo desde Valencia hacia el puerto, pues el número creo que era, no me hagas mucho caso, pero creo que era el 220. Ahí al hoy había una farmacia que no sé si seguirá estando. Y un poquito antes de llegar a la calle Samuel Ross, enfrente, pero ya en la otra parte, viniendo del puerto hacia Valencia, estaba todavía el canódromo, que hacían carreras de perros, que luego ya se prohibieron y se quitó aquello, claro. Pero vamos, sobre el número 200 y algo. Pues esto es para que la gente pueda buscar. Estas han sido las preguntas. Y bueno, antes que nada, quería preguntarte qué mensaje le darías a la audiencia sobre el por qué Alcácer sigue siendo un mar de silencio y no se ha investigado. Perdona, perdona que te corte, Juan, Adelante. pero yo creo que hace falta ser muy tonto para no saber que aquí, no en el Cácer y en todos los demás que nos han investigado, hay algo muy gordo detrás. Algo y alguien muy gordo detrás. Porque como te dije la otra vez que hablamos o que grabamos, en España tenemos una policía muy buena, buenísima. El problema es que los malos son los cargos altos. Eso es así. Y obedecen. Pues claro, a sus jefes, por supuesto. Entonces, blanco y en botella. ¿Quién puede parar este tipo de cosas? Porque si se para una cosa, pues a lo mejor de alguna forma se puede entender, ¿vale? Pero si se paran tantas cosas como tantos crímenes, para mí son crímenes, y así lo son, como han pasado y pasan en España, solamente hay una cosa, alto poder. Yo lo entiendo así. A lo mejor me equivoco, como digo siempre. No te equivocas. Es decir, alto poder que tapa muchas cosas para que no se levanten las alfombras. Exactamente. ¿Vale? Y encima hay alfombras Sí. y de alto standing.